Si lo haces mal, lo haces dos veces. Este es el título de esta última entrega en la serie que hemos venido compartiendo con ustedes, que se llama Mi éxodo de Egipto a Canaán. Es la última entrega porque, si bien hay una cantidad de sucesos interesantes y muy importantes de los cuales podemos sacar muchas lecciones que sucedieron durante los 40 años en el desierto, esos eventos yo ya los he tratado en una serie distinta a esta, pero que está en este mismo canal, en mi canal, que se llama Entendiendo a Dios. Así es que si alguno quiere repasar esos eventos, en la serie Entendiendo a Dios los va a encontrar. Quiero detenerme entonces ahora en la entrada a Canaán, o en el primer intento fallido de la entrada a Canaán. No voy a leer el texto de, por ejemplo, Números 13 y 14, que habla de ese tema, los dos espías, ¿verdad? Ahí la rebelión para no entrar, que después se terminan arrepintiendo, quieren entrar y no pueden. Bueno, una historia interesante ahí. Sino que me voy a detener en el texto de Hebreos 3. Perdón. De los versículos 7 al 11 y el versículo 19, para que veamos cómo Pablo interpreta lo que pasó a la luz de la inspiración divina, ¿verdad? Inspirado por Dios, lo que pasó ahí en el Éxodo, ¿verdad? En ese momento que querían entrar a Canaán y que lamentablemente no pudieron entrar. El texto dice así: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación cuando me provocaron. Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté contra ellos y dije, no han reconocido mis caminos, por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo. Versículo 19. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. El texto del versículo 19 remata la idea, la historia, diciendo que la causa por la cual Israel no pudo entrar a Canaán fue su incredulidad. También el texto que leímos nos menciona que la incredulidad estuvo presente durante todo el tiempo, desde que salieron de Egipto y durante los 40 años también, ¿sí? Pero la causa por la cual no pudieron entrar a Canaán fue por su incredulidad. Busqué en el diccionario una definición formal de incredulidad. Yo tenía una idea, pero quería ver una definición formal, y dice lo siguiente: persona que no cree con facilidad en las cosas que no se ve o que no han sido probadas como evidentes, aunque estén aceptadas o consensuadas por la mayoría. A la luz de esta definición, el pueblo de Dios en ese tiempo llegó a ser menos que incrédulo. Porque la definición dice que incrédulo es alguien que le cuesta creer algo que no ha sido probado o que no hay evidencias claras, ¿sí? Sin embargo, Israel tenía evidencias muy claras, tenía pruebas contundentes del poder de Dios y de la intención de Dios de cuidarlos, de protegerlos y de sustentarlos, del amor de Dios hacia ellos. O sea, aún con esas evidencias fueron incrédulos, lo que los hace aún más incrédulos, o no sé qué apelativo usar, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado de no mirar estas historias como, bueno, les pasó a ellos y a nosotros no nos va a pasar. Pablo entendía esto, y Dios a través de Pablo en 1 Corintios 10, todo el capítulo 10 de 1 Corintios, Pablo está hablando sobre lo que pasó con Israel en la historia del Éxodo, ¿sí? Y él va sacando aplicaciones espirituales, va sacando lecciones de vida y las va aplicando a sus días. Con esto y Pablo va a rematar ahí la idea, ahora voy a leer el texto, diciendo cuidado que a ustedes no les pase lo mismo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 10, versículos 11 y 12. Todo esto les sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. ¿Sí? Creo que podemos tomar hoy las palabras de Pablo y decir, cuidado con decirnos, che, qué bárbaro, las cosas, toda la evidencia que tuvieron y qué incrédulos que fueron, cuando nosotros también tenemos grandes evidencias, y aún así tampoco creemos, muchas veces tampoco creemos. Bien,
Yo sé lo que ustedes están pensando. ¿Cómo es posible que con tantas evidencias, con tantos milagros, las 10 plagas, la apertura del Mar Rojo, la manera en que Dios sepulta al ejército egipcio, el maná, el agua de la roca, la nube que los protegía de día del calor y la nube que se transformaba en fuego y los calentaba de noche, etcétera, etcétera, etcétera? Con tantas evidencias, ¿cómo pudieron llegar a ser incrédulos? Bien, en mi opinión, el problema es que ellos llegaron a ser incrédulos porque fijaron la mirada en sí mismos y en sus propias capacidades para conquistar Canaán. O en lugar de fijar su mirada y poner su confianza en Dios y en sus capacidades. La conquista de Canaán, cuando uno lee números 13 y 14, que es donde está el informe de los 12 espías, ¿sí? El informe de los 12 espías no era mentira. El informe era correcto. El problema era la interpretación del informe. O sea, los gigantes eran gigantes, las ciudades fortificadas eran ciudades fortificadas, el pueblo estaba bien armado, sí estaba bien armado, eran guerreros, digamos, entrenados, sí, todo eso era correcto, no estaban mintiendo. El problema es la interpretación que hacían de ese mensaje. 10 pusieron su mirada sobre sí mismos y sobre sus capacidades y dijeron, no podemos. 10 de los espías, ¿no? 2 de los espías ponen su mirada en Dios y en sus capacidades y entonces dicen, sí podemos. Sí. O sea, no se estaban mirando a ellos mismos. De hecho, cuando ustedes leen en número 14 el discurso de Caleb intentando convencer al pueblo de que sí pueden, él no habla de sí mismo, ni habla de ellos mismos como capaces. Él dice, sencillamente, Dios ya no los protege porque ya llegaron al colmo del tiempo de la misericordia, ¿no? que tenían, y Dios está con nosotros. O sea, la clave es Dios. La clave no son ellos ni sus capacidades, sino que la clave es Dios. Venimos hablando durante toda esta serie sobre la mentalidad de esclavos. Israel luchó con esta mentalidad de esclavo durante los 40 años. De hecho, el hecho de que ellos, durante esos 40 años, la generación de personas adultas mayores de 20 años no pudieran entrar y la generación de personas de 20 años para abajo sí pudieran entrar en el segundo intento, habla de que la mentalidad de esclavo literalmente les impidió la entrada y Dios sabía que esa generación que no estaba dispuesta a cambiar no iba a cumplir con las condiciones necesarias para poder entrar con éxito a Canaán, por lo que Dios dijo, bueno, tendrán que entrar las generaciones más jóvenes. No iba a decir esto, pero es algo que lo tengo en mente. A veces miro a las iglesias, y esto capaz que pasa en tu iglesia también, y a veces pienso, en algunas, no pasa en todas, pero en algunas puede pasar, si no es que las generaciones de los más grandes, entre los cuales estoy yo, no tenemos que desaparecer para que las generaciones más jóvenes puedan aceptar cambios que Dios quiere hacer en la iglesia y que nosotros nos estamos resistiendo. No quiere decir que siempre fue así, pero debo confesar que en algunas ocasiones, en tantos años de ministerio, en algunas ocasiones he llegado a la conclusión de que, y no solamente yo, analizando las situaciones de algunas iglesias, hemos llegado a la conclusión de que hasta que cierta generación de adultos digamos, no desaparezca de la iglesia por causas naturales, vamos a decir así, no va a haber cambios, porque no están dispuestos a los cambios. Y Dios es un Dios que no cambia, pero Dios, y esto lo vemos en la Biblia, Dios pretende que su iglesia cambie. No que cambien los principios ni los valores, pero sí que cambie la manera de expresar los principios, de vivir los valores y se vaya adaptando a los tiempos, porque si hay algo cambiante es el planeta Tierra. Dios no cambia, sus principios y sus valores no cambian, pero la manera en que los aplicamos y la manera en que expresamos nuestra adoración, por ejemplo, eso va cambiando. Y a veces, lamentablemente, hay una generación que tenemos que esperar que
se retire de la iglesia por causas naturales, para que las generaciones más jóvenes generen un cambio. Ojalá no sea esa la realidad de tu iglesia ni de la mía tampoco. Bien, la mentalidad, en esto de fijar la mirada en ellos mismos y sus propias capacidades para conquistar Canaán, y en lugar de fijar la mirada en Dios y en sus capacidades, creo que ahí radica la mentalidad de esclavo. Yo soy un esclavo dependiendo en dónde centro mi mirada y mi atención. Si fijo la mirada en mí mismo, soy esclavo de mis capacidades que son limitadas, muy limitadas. Si fijo la mirada en Dios, entonces yo ya no dependo de mis capacidades, sino que dependo de las capacidades de Dios, que son ilimitadas. Para Dios no hay límites. Entonces, dependiendo en dónde voy a centrar yo la mirada, es si voy a ser esclavo o no. Ahora, Israel decidió centrar la mirada, la mayoría de ellos, en sí mismos y en sus capacidades. Entonces, ante el desafío de la conquista, llegaron a una única e inevitable conclusión. Esto lo vemos en Números 14, versículos 3 y 4. El texto dice: ¿por qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir a filo de espada y para que nuestras mujeres y niños sean tomados prisioneros? ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Y unos a otros se decían: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ellos vieron el desafío de la conquista de Canaán, que era parte del plan de Dios y que Dios se los iba a regalar. Porque así como los rescató por gracia, les iba a regalar por gracia a Canaán. Dios nunca pretendió que ellos lo hicieran con sus propias fuerzas. Pero como ellos fijaron la mirada en sí mismos y en sus capacidades, evaluaron la situación y dicen: bueno, estamos aquí. El río de por medio, Canaán, desierto, y Egipto atrás nuestro, unos kilómetros, unos meses de caminata atrás nuestro. Mirándonos a nosotros mismos, ¿qué posibilidades tenemos? Sí, bueno, sí, mirándose a sí mismo y a sus capacidades, el volverse a Canaán parecía la posibilidad más viable. Obviamente no todos llegarían, muchos morirían en el desierto, pero algunos por lo menos llegarían. O sea, ¿me entienden? Porque se miraban a sí mismos y sus capacidades, lo más viable era volver a Egipto. O sea, no era un mal pensamiento. Para el que no tiene fe y para el que quiere enfrentar la vida con sus propias capacidades, ese era un pensamiento lógico. El tema es que Josué, Caleb, Moisés no tenían ese pensamiento. ¿Por qué? Porque ellos no ponían la mirada en sí mismos, sino en Dios. Justamente por eso, porque ponemos la mirada en nosotros mismos y en nuestras capacidades, hay personas esclavizadas en relaciones tóxicas que no tienen futuro, pero como ellos no ven en sí mismos la capacidad de cambiar ellos ni cambiar al otro, se terminan resignando a vivir eso. Una relación que los destruye, los amarga y hace de su vida un infierno. Justamente porque hay personas que viven una vida centrada en sí mismos y en sus capacidades, se conservan o siguen trabajando, siguen conservando trabajos que los explotan y los enferman. Porque dicen: ¿y si qué otra cosa voy a hacer? No sé hacer otra cosa. Claro, cuando vos pones la mirada en vos mismo, tus capacidades son limitadas. ¿Qué pasaría si pusieras la mirada en Dios? Porque las personas viven mirándose a sí mismas y a sus capacidades, viven centrados en eso. Hay personas amargadas por situaciones que han sucedido hace 10, 20, 30, 50, 60 años y no tienen la capacidad de salir de esa amargura. Porque no tienen la capacidad, porque son recuerdos que se han enquistado en la mente
Y ellos no pueden, entonces viven así, amargados. Y parece que hasta tienen derecho a estar amargados. Y cuando uno les dice algo es como, vos porque no me entendés, vos porque sos un insensible, a vos porque no te pasó. Claro, es que cuando aquellos que ven la vida, aquellos que viven la vida centrando su vista en Dios, ven posibilidades que los que viven la vida centrando la vista en sí mismos no las ven. No las ven. Y así pasa también con personas que no pueden perdonar. O sea, se miran a sí mismas, miran el daño que han recibido, miran sus propias capacidades, es imposible perdonar. Imposible perdonar. Es hasta una traición perdonar. Pero si centraran su vida en Dios y en sus capacidades y en las capacidades de Dios, sería muy fácil perdonar. Vemos entonces que hay muchas personas, al igual que el pueblo de Dios en aquel momento, que viven esclavas de las circunstancias porque enfrentan la vida, porque enfrentan la vida mirándose a sí mismas, poniéndose a ellas como centros de su vida y obviamente intentan afrontar los desafíos de la vida confiando en sus propias capacidades que son obviamente insuficientes. La única manera de salir de estas estructuras mentales esclavizantes es fijando la mirada en alguien que nos ama y en alguien que tiene capacidades ilimitadas. Queridos, les presento a Dios. Dios es una persona que te ama y que tiene capacidades ilimitadas. Él puede hacer que nosotros transitemos por circunstancias que nosotros somos incapaces de transitar y puede curarnos de situaciones que nosotros no podemos curarnos a nosotros mismos. Déjenme representar esto en un caso bíblico que no es el caso del Éxodo, pero que tiene algunas similitudes importantes. Me refiero al paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Esto está en Juan 5, versículos 1 al versículo 18. No voy a leer la historia, ustedes la conocen. Dice que hay una de las puertas donde se entraba al templo, había un estanque, se llamaba Betesda, que Betesda significa casa de la gracia. Y ahí se amontonaban muchas personas enfermas, porque había una leyenda popular, que decía que cuando las aguas se removían, era porque un ángel invisible removía las aguas, y el primero que se podía meter podía quedar sano. Esto obviamente tiene una explicación muy fácil en física, se llama el principio de los vasos comunicantes, ¿verdad? Los estanques se comunicaban unos con otros, entonces cuando alguien saca agua del estanque de abajo, se remueve el agua de los otros estanques porque están comunicados, ¿verdad? Hay un flujo de agua. Pero bueno, el asunto es que allí nos encontramos con que habían una cantidad de enfermos, ¿sí? Ahora, algunos detalles de este relato. En primer lugar, todas las personas que estaban ahí, digamos, postradas alrededor del estanque esperando que se removiera el agua, eran personas creyentes. No eran ateos, eran creyentes. Pertenecían al pueblo de Dios. Sin embargo, tenían puesta la mirada no en Dios, sino en el problema. Lo vamos a ver a lo largo del relato. Porque si bien las aguas del estanque debían ser la solución, ¿sí? Fíjense que cuando uno escucha el relato del paralítico tiene la mirada puesta en el agua que se remueve. Cuando Cristo le hace la pregunta si quiere ser salvo, o sea, el paralítico, si quiere ser sano, le dice Cristo, el paralítico habla del agua que se mueve, que él no puede llegar al agua. O sea, el paralítico tiene puesta la mirada en la solución, pero la solución es un problema. Y no me quiero adelantar a la conclusión, pero siempre que nosotros pongamos la mirada en cualquier otra cosa que no sea Cristo, siempre va a ser un problema. ¿Por qué poner la mirada en la solución sin Cristo también es un problema? Porque justamente para lograr llegar a esa solución eran capaces de pisotearse, de maltratarse. Existía entre ellos la ley del más fuerte. Fíjense esta cita del
El deseo de toda la gente, página 171, en el capítulo 21, dice: centenares de enfermos visitaban el lugar, pero era tan grande la muchedumbre cuando el agua se agitaba que se precipitaban y pisoteaban a los más débiles. Muchos no podían ni acercarse al estanque, otros, habiendo logrado alcanzarlo, morían en su orilla. Estas personas habían fijado la vista en la solución, que era el movimiento del agua. Y eso se había convertido también en un problema, porque muchos morían por poner la mirada en la solución. Hay algunas cosas que yo quiero mencionar, y permítame introducirlas a través del diálogo que Jesús tiene con el paralítico. Es interesante, lo que me gusta es que Jesucristo quería sanarlos a todos. Pero como era sábado, si él llegaba a hacer una sanación masiva, una curación masiva, iba a ser crucificado y apedreado en ese instante. Y él tenía una fecha para entregar su vida. Ya estaba determinada en las profecías de Daniel. Entonces, él tenía que cumplir, terminar con el cumplimiento del propósito que Dios tenía para su vida. Y decidió no hacer esa curación. Era día sábado. Pero había un caso extremo. Me gusta, la Biblia dice eso. Había un caso extremo. 38 años en esa condición. La Biblia no dice que estaba 38 años ahí al lado del estanque. La Biblia parece que da a entender de que hacía 38 años que estaba en esa condición física. ¿Sí? Y obviamente hacía mucho tiempo que estaba ahí en el estanque. Fíjense, ante la pregunta de Jesús, Jesús lo mira y le dice: ¿quieres ser sano? La primera respuesta del paralítico es: no tengo quien me lleve hasta el agua, ¿verdad? Y yo no puedo ir solo. ¿Qué significa esto? Que este hombre vivía una religión basada en recursos y capacidades humanas. Este era un hijo de Dios, un cristiano, un creyente, perteneciente al pueblo de Dios. Y ante los problemas que él no puede resolver, su único plan es un plan basado en los recursos humanos y en las capacidades humanas. Él dice: no tengo quien me lleve, no tengo recursos humanos que me lleven, y yo no puedo ir, es decir, yo tampoco tengo la capacidad de ir por mí mismo. Este hombre vivía una religión basada en recursos humanos y en capacidades humanas. ¿Tenía puesta la mirada en quién? ¿En Dios o en sí mismo? En sí mismo y en sus capacidades. ¿Se dan cuenta que acá este es el punto de contacto con el Éxodo? No entraron a Canaán porque tenían puesta la mirada en sí mismo y en sus capacidades. Este hombre, ante la posibilidad de ser sano, está demostrando que está como está porque lleva una vida religiosa basada en sus propias capacidades y tiene su vida centrada en sí mismo y en sus propias capacidades. Ahora, cuando nosotros vivimos como este hombre, o como el pueblo de Israel, cuando vivimos nuestra vida basada en nosotros mismos y nuestras capacidades para enfrentar la vida, suceden algunas cosas que yo voy a mencionar. Lo primero que sucede, hay un acostumbramiento a vivir en medio de situaciones miserables que no cambian. Estás viviendo una situación miserable, matrimonio que no funciona, una familia disfuncional, problemas económicos, deudas, enfermedad. Vos sabrás. Pero como tenés tu vida centrada en vos mismo y en tus capacidades y no tenés la capacidad de cambiar esa situación, entonces te terminás acostumbrando a vivir de manera mediocre porque vos no tenés la capacidad, ¿verdad? No tenés la capacidad de cambiar esa situación y tu vida se vuelve miserable. Lo segundo que pasa es que hay una resignación o conformismo a seguir sufriendo sin esperanza. Se cae en una profunda resignación. Y bueno, ¿qué va a hacer?
Bueno, pero escúchame, si tu marido te maltrata, te golpea, ¿por qué seguís con él? Y bueno, es el padre de mis hijos, ¿qué va a hacer? Bueno, pero si te están explotando, y bueno, pero el único que tengo, no sé hacer otra cosa. Y bueno, pero si no sos feliz, ¿por qué no miras a Dios buscando una alternativa diferente para ser feliz? No, pero como se ven a sí mismos, y bueno, es lo que me tocó. Y todo esto, estas situaciones, el acostumbrarse a vivir estas vidas mediocres, por tener la mirada puesta en nosotros mismos, el vivir este conformismo esclavizante que nos destruye, pero nos destruye por desgaste, ¿me entiendes? Es una destrucción lenta y es como descuartizar a alguien de a pedacito, ¿no? Genera altos y bajos en nuestro estado de ánimo y nuestra vida espiritual. Porque entonces por momentos cobramos confianza en Dios y tenemos la esperanza, pero como las cosas no cambian, caemos en profundas depresiones. Y es en estos momentos que a veces surge en nuestra mente la pregunta, ¿dónde estás? A Dios, ¿dónde estás? Mira que te necesito y no haces nada. ¿No será que Dios está ahí, que siempre estuvo ahí, pero que no puede generar un cambio en tu vida porque vos vivís tu vida centrado en vos mismo y en tus capacidades? Lo tercero que quiero mencionar es que cuando vivimos esta situación de conformismo y mediocridad porque no le damos la oportunidad a Dios, abrazamos la esperanza de que ocurra algo milagroso, espectacular y extraordinario, que nos arranque de esa situación, en lugar de nosotros tomar la decisión de cambiar el centro de nuestra vida, que el centro ya no ser nosotros, sino que sea Dios. Seguimos nosotros siendo el centro, pero esperamos algo espectacular, que algo suceda extraordinario que nos arranque de esa situación. Personas, como en el estanque de Bethesda, muchas personas pasan la vida entera esperando esa situación espectacular que los arranque de esa situación esclavizante, y esa situación espectacular nunca sucede. Nunca sucede. Y viven la vida así. Y mueren así. Llevando una vida miserable. Cuando podrían haber cambiado, cuando su vida podría haber sido diferente, se hubieran puesto su mirada en Dios y en sus recursos, en sus capacidades y no en sí mismos. A veces veo las iglesias cristianas como estanques de Bethesda. ¿Por qué? Porque Cristo se paseaba en el estanque de Bethesda, pero nadie tenía la mirada puesta en Cristo. Todos tenían la mirada puesta en el agua, que era la solución, entre comillas, o en el problema que sufrían ellos, su invalidez o su enfermedad. A veces Cristo se pasea en la iglesia, como se paseaba en el estanque, pero la mirada la tenemos puesta en aquel que ocupa un lugar en la junta de iglesia que lo quisiera ocupar yo, en este otro que no come como debería, en aquel que no se viste como debería, o en aquel porque habla de más, o en el otro que le tengo envidia. O sea, Cristo se pasea en la iglesia, pero muchas veces tenemos la mirada puesta en nosotros, nos miramos a nosotros mismos, nos miramos a nosotros, a los que asistimos. Y cuando eso pasa, cosas malas suceden. Porque no es que nos miramos bueno, habrá casos que sí. Sería bueno que nos miráramos para ayudarnos unos a otros. Y de hecho pasa, no quiero decir que no pasa. Pero en muchos casos la mirada no es para mirarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros, sino es para criticarnos, para juzgarnos, para envidiarnos, para atacarnos. A veces somos como los que estaban en el estanque. Cristo se pasea en la iglesia, pero en lugar de poner la mirada en Él, que tiene la solución porque tiene capacidades ilimitadas, nos miramos entre nosotros. Lo segundo que quiero rescatar es que muchas veces esperando que Dios teóricamente, ¿no?, moviera las aguas, porque se creía que era de un ángel de Dios, pero que no era, esperando que Dios mueva las aguas. ¿Y qué representa eso de mover las aguas? Esperando esa oportunidad para que yo pueda triunfar sobre el resto, pisoteándolos si es necesario
imponiendo mi voluntad, subrayo esa frase, imponiendo mi voluntad, y todo eso lo hacemos en nombre de Dios. ¿Se dan cuenta? A veces somos como esas personas, estamos en la iglesia y la iglesia puede ser ese estanque. Estoy esperando esa oportunidad para imponer mi voluntad, para que las cosas se hagan como yo quiero, para obtener un lugar de influencia y a partir de ahí entonces yo hacer las cosas como yo quiero, porque así hay que hacer las cosas. Y si tengo que pisotear a alguien, lo pisoteo, y si tengo que herir a otro, lo voy a herir, pero las cosas hay que hacerlas así. Siempre, siempre hay. A veces nuestras iglesias son como estanques de Betesda. Cristo no solamente quiere sanarnos físicamente, sino también quiere tener una relación con nosotros. Esta parte del relato a mí me gusta y me impresiona muchísimo. Ustedes saben que el paralítico no tenía una relación con Dios. Estaba dentro del pueblo de Dios, pero no tenía una relación con Dios, claramente. Entonces Jesús lo invita a tener una relación con Él. Jesús, de alguna manera, da el primer paso para poder entablar una relación con Él y para que el paralítico pueda entablar una relación con Dios. Y ustedes dicen, ¿dónde está eso? Jesús le dice, ten fe, toma tu lecho y anda. El primer paso para tener una relación con Dios es tener fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, por fe tiene que creer que existe aunque no lo ve. Entonces, el milagro que Jesús hace es una invitación para que el paralítico comience a ejercer fe. Fe que es el ingrediente fundamental para tener una relación con Dios, relación que el paralítico no tenía. No tenía. ¿Por qué hace Dios milagros en tu vida? Esta pregunta a mí ¿no? ¿Por qué hace Dios milagros en tu vida? Para que te sientes en la comodidad diciendo, no tengo nada que hacer, que el Señor se encargue. Para jactarte diciendo, Dios a mí me llena de milagros, no como ustedes que no tienen ningún milagro en su iglesia. ¿Para qué hace Dios milagros en tu vida? Habrá más de una ocasión, de hecho hay más de una ocasión, hay más de un motivo por el cual Dios hace milagros. Pero en este y en muchos, el milagro Dios lo hizo para que el paralítico tuviera fe. O sea, Dios se revela al paralítico a través del milagro. Ahora el paralítico tiene fe y este hombre con fe ahora puede entablar una relación con Dios. Me encanta, me encanta. ¿Y saben qué? Funcionó. Porque resulta ser que el paralítico creyó, tuvo fe, creyó, se sanó y tuvo una relación con Dios. Ustedes dicen, ¿y cómo saben que tuvo una relación con Dios? Porque cuando los fariseos le preguntan, ¿por qué estás llevando tu cama? Que era una esterilla enrollada, ¿verdad? Si es sábado y eso, según la tradición, no se puede llevar ninguna carga. El paralítico contesta, esto está en la Biblia, en Juan 5, dice, estoy haciendo lo que me dijo el que me sanó. Increíble. Fíjense, esto pasa también en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, cuando habla de los redimidos, la característica fundamental de los redimidos, que son los salvos que van a esperar con vida a Jesús, no es ni cómo visten, ni cómo comen, ni cómo hablan, ni cuánto saben, ¿no? Aunque eso es importante, obviamente. Pero la característica fundamental de los redimidos es, siguen al Cordero por donde quiera que Él va. El paralítico dice, estoy haciendo lo que el que me sanó me dijo que hiciera. Es decir, ¿cómo sabemos que el paralítico ahora tenía una relación con Cristo? Porque ahora el paralítico, que ha sido sano, que tiene fe, vive en función de la voluntad de Dios. Vive para cumplir los propósitos de Dios. Está dispuesto a gastar su vida para seguir la voluntad de Dios. Cosa que antes no sucedía.
porque ahora tiene fe y ha entablado una relación con Dios que se manifestó en su vida a través de un milagro de la sanación. Pero se puede manifestar en tu vida a través de muchas maneras. A través de muchas maneras. Muy interesante, me encanta, me encanta. Jesucristo se encuentra después con el paralítico, ¿sí? Y le dice, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Y nosotros cuando leemos este pasaje, lo primero que se nos ocurre son pecados. Y capaz que adulteraba, y capaz que robaba, y capaz que llevaba una vida de promiscuidad, y capaz que nos imaginamos, era deshonesto, nos imaginamos esas cosas. Pero en la Biblia, el pecado básicamente es vivir separados de Dios. Lo hemos tratado en algunos temas anteriores, ¿verdad? Vivir en pecado es vivir separado, es vivir sin relación con Dios. Cuando Jesucristo le dice, vete y no peques más para que no te suceda algo peor, le está diciendo, vete, no vuelvas a separarte de Dios, porque separarte de Dios es pecado. El pecado es separarte de Dios. Por eso Eva, cuando se separa de Dios, desconfiando de la palabra de Dios, desconfiando de la palabra de la serpiente, peca. Pero el pecado fue la consecuencia, comió el fruto. Pero el pecado no fue comer el fruto, eso fue la consecuencia. El pecado ¿qué fue? Separarse de Dios, dejar de confiar en Él. Entonces Jesucristo le dice, no vuelvas a separarte de Dios, es decir, no vuelvas a pecar, porque te pueden pasar cosas peores. Cristo aquí lo está animando a que esa relación que ahora ha recuperado o ha nacido por primera vez, no sabemos si antes tenía relación este hombre con Dios, no se vuelva a cortar. El paralítico tendrá que hacer un esfuerzo por mantener su relación viva con Dios. Interesantísimo. Dos cosas te pueden pasar si te separas de Dios. Una es perder la relación con Él, bueno, eso es pecado, perder la relación con Él, y te pueden pasar, dice, cosas mucho peores. Es decir, estabas así como estabas por causa de separarte de mí, le dijo Dios al paralítico. Y otra de las cosas que tal vez es peor, porque yo me detengo en la palabra peor, dice, no te separes. Dice, no vuelvas a pecar, es decir, no te vuelvas a separar de Dios para que no te pasen cosas peores. ¿Qué puede ser peor que estar postrado 38 años? ¿Saben qué puede ser peor? Llegar a ser como un fariseo. Llegar a ser como los fariseos que lo enfrentaron y en lugar de regocijarse porque Dios lo había sanado después de 38 años de estar así, lo retan porque llevaba una esterilla bajo el brazo. ¿Y saben por qué es peor tener esas conductas farisaicas? Porque el fariseo está más enfermo que el paralítico, pero no lo sabe. No hay nada peor que una persona que está enferma y no lo sabe. No hay nada peor que una persona que es extremadamente pecadora y no lo sabe. Así cuando Jesucristo le dice, cuidado de no separarte otra vez de Dios porque te pueden pasar cosas peores, lo peor que le podía pasar a este ex paralítico era que se volviera un fariseo. De pensar que estoy bien, estoy sano, cuando era el peor de los enfermos. Para meditar. Conclusión. Hay personas en las iglesias que vos asistís y en las que yo asisto también, que llevan, 38, muchos años, que no mueven una articulación espiritual. Son lisiados espirituales. Lisiados espirituales, como los fariseos. Los fariseos eran lisiados espirituales. El problema es que ellos se creían sanos, ¿verdad? Y porque se creían sanos, se creían dignos de juzgar a otros. Yo te digo a vos que sos un lisiado espiritual, que te has pasado una vida en la iglesia. Sí, yo me tomo el atrevimiento de decirte a vos, lisiado espiritual, que te has pasado una vida en la iglesia mirando a los demás en lugar de mirar a Cristo, como pasaba en el estanque de Betesda. A vos te digo, cree, levanta tu lecho y anda. Fija tu mirada en Cristo, cree en Él y en su mensaje y comienza a vivir una vida espiritual que nunca tuviste o que alguna vez tuviste y hace muchísimos años la perdiste. Es hora de trascender a los problemas. Y la única manera de trascender a los problemas y a los desafíos de la vida y a nuestra propia vida miserable
es fijando la mirada en Cristo y no en las circunstancias que nos rodean. Dejemos de mirar a los demás, dejemos de mirarnos a nosotros mismos, concentrémonos en Dios y en sus capacidades y nuestra vida, y veremos en nuestra vida cómo se manifiestan las capacidades ilimitadas de aquel que nos amó y que dio su vida por nosotros. Te invito. Amén.